participado en la producción no tiene por qué resarcir ese daño. Si nosotros estamos en una reunión y alguno por vivo tiene una piedra al vecino y provoca un daño, está en nosotros decir, pero yo no estaba ahí, yo me había ido al baño, me levanté y no estaba, no hice nada. Tarde o temprano el que fue el responsable termina confesando que fue, pero cuando no se sabe, la persona puede ir contra todo y eso está totalmente válido ante la justicia, que una persona reclame contra todo. Por eso los expedientes se hablen, por ejemplo, dicen Cintia Varela sobre lesiones físicas contra Martín, contra Belén, contra varias personas, porque en el juicio se establecerá si quién de todos esos responde o si tiene que responder todo, ¿sí? Nos pasó, este es un caso que Martín ya escuchó seguramente, cuando estaban construyendo mi casa, una persona se cae mi familia hizo una refacción en mi casa. Cuando una persona se cae ¿cómo es? En la vereda, causa un daño, ¿sí? Se causa un daño a la persona porque se cae y por el momento donde estaba la obra se raspa, bueno, se quebró la mandíbula, bueno, fue un montón de cosas inventadas por parte del médico que lo vio. Eso fue con maldad y con dolo, o sea, es como que vos vayas a atenderte y le digas, bueno, la verdad que me raspé, me caí en una construcción, me raspé, pero bueno, le quiero reclamar, vi que era una casa linda, les doy un ejemplo de que les puede pasar. Vi que era una empresa constructora muy renombrada y bueno, inventarle que me quebré la costilla, que me rompí el maxilar, que me hicieron operaciones y todo eso viene después de una demanda. Cuando no se entera la persona, como pasó en mi casa, que no nos enteramos que pasó, jamás nos enteramos que pasó eso, nunca vino la ambulancia, nada. Y después viene una demanda con todo un show armado, y ahí hay que ver, o sea, por supuesto, uno se presenta y empieza a demostrar montones de cosas mediante las pruebas de que se producen o no. Pero lo que le quería contar es que la demanda, cuando nos viene notificada en mi casa, fue contra el maestro mayor de obra, contra el arquitecto, contra la municipalidad y contra el Estado y contra el propietario. Y decía yo quien corresponda. O sea que la demanda abrió las alas y dijo, alguien va a tener que responder. Si no el propietario, es la municipalidad, si no es la municipalidad, el arquitecto. ¿Por qué? Porque la obra no estaba señalizada, la vereda. Bueno, resulta que ¿qué pasó después? La municipalidad alegó en el juicio de que estaba la obra totalmente habilitado, que yo no era el responsable. El arquitecto alegó que él hizo todo para que no pase. Y bueno, la municipalidad se lavó las manos, el Estado se lavó las manos, todos se lavaron las manos y terminó pagando, porque perdimos, el propietario, ¿sí? Eso es algo que siempre cuando se presenta una demanda, la demanda van contra todo lo que puedan, porque no hay que enojarse, porque si nos enojamos, es como que si a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Si nosotros tenemos un daño grave, no inventado como en este caso, que la mayoría de las cosas fue inventada, pero si efectivamente causamos una invalidez a alguien, nosotros que somos los invalidados, los que nos sacaron la vida, vamos a querer ir contra quien sea. Y el código abre las alas porque alguno va a tener que resarcir el daño que provocó, ¿sí? Por eso van a ver así las carátulas de los expedientes. Cada una de las partes después, tanto usted como arquitecto, como constructores, como maestro mayor de obra, tendrán que ver qué presentan para poder demostrar de que ustedes no hicieron todo para que ese daño no se cause. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le Buenas tardes. pregunto, en el hipotético caso, por ejemplo, yo voy caminando por la calle y me encuentro con alguien que me asalta a mano armada y me mata, ¿y Sí. cómo o sea, identificado a la persona esta, ¿no? ¿Cómo hace para resarcir, por ejemplo, económicamente a mi familia, siendo que capaz no tiene esa posibilidad? ¿Cómo actúa el Código Penal en ese caso? La mayoría de las cosas, la mayoría de los delitos, sí, por personas ya delincuentes, son muy difíciles. A ver, el resarcimiento económico,
no se da, o sea, si se da es muy difícil que llegue a resarcir. ¿Por qué? En caso de cuando no haya testigos, que te pase que vas caminando en la calle y te mata una persona que es delincuente y te mató, o sea, y se fue, y no sabe, entonces, ¿qué pasa? Ahí supuesta, o sea, como la policía arma todo un expediente, comenta a la familia que falleció la persona por un accidente, está en los responsables de esa persona, ya sea, como decía, el cónyuge, el hijo mayor de edad, que empiece a investigar quién fue. Entonces, mediante cámaras de seguridad, mediante lo que fuera, lo que puedan llegar a construir para que la policía sepa quién fue. Por ahí se sabe en la autopsia por si es que está registrado el arma, pero como sabemos que no es circuito como quisiéramos, ¿qué pasa? En caso de que se pueda llegar a decir Juan Ramón Pérez fue, se lo cita Juan Ramón Pérez, y ¿qué pasa? En ese caso, como hay veces que las cámaras de seguridad o porque tiene un gorro o lo que sea, no pueden establecer el nombre de la persona. Si tienen el nombre como Juan Ramón Pérez, perfecto, se lo sienta. Lo que pasa es que los abogados que le da el Estado, porque no tienen para pagarse un abogado privado, todos los delincuentes, van a una mediación con la familia. Entonces le dicen, mira, la verdad que mi cliente tiene 10 muertes, o sea, es delincuente. Salió de la cárcel hace, no sé, un año. Entonces, ¿qué hacen? Le piden perdón, hacen la mediación, es lo más incómodo para la persona porque lo sientan al que mató y te sientan a vos, que sos no sé, en este caso, el hijo o el esposo, y te tienen que pedir perdón y te tienen que indemnizar. Por supuesto que primero que te encarean con el tipo y te tienen que decir vos le tenés que decir que lo disculpás, porque, y ahí el abogado dice, bueno, está bien, gracias por disculparlo, le vamos a sacar. Le sacan una causa menos, para que la persona no tenga tantas causas. Porque si vos en la mediación no llegás a ningún acuerdo, como todos sabemos, la familia va a tomar represalia porque son familias delincuentes. Entonces vos no tenés miedo por tu vida, por la vida de los que quedan, de que después no vayan a hacer represalia porque no perdonaste, porque fue un error, porque fue, ¿entienden? Entonces, ese resarcimiento económico va a estar en función de qué posibilidades tiene de resarcir esa persona que es delincuente, que por ahí vive y no trabaja, que no tiene ingreso, que la familia es, no sé, son indigentes totalmente, o es gente ya delincuente en el sentido de que viven en cosas usurpadas. Desde ahí nace la delincuencia, ¿sí? De personas que no tienen la posibilidad de poder, la delincuencia y la pobreza nace de las personas que no tienen la posibilidad, o si tienen, no eligen eso, la posibilidad de estudiar y seguir adelante. Entonces, la indemnización a veces no se da, y si se da es re bajo, no haces nada. Por eso son cosas que pasan, digamos. En este caso, el Código Penal, por supuesto, que lo va a dar la prisión, ¿sí? La prisión automáticamente, pero el abogado va a pedir y va a apelar a que se perdone y que recién salió y sin duda sin hablar menores de edad. Menores de edad la ley los defiende porque son menores de edad. Entonces, la mejor sanción que puedes llegar a tener en ese caso, cuando la persona te pega un tiro y fallece la persona que vos tanto querés, como un padre, una madre, un hermano, lo que sea, es que vaya a la cárcel. Lo único que puedes llegar a pelear. Por eso la gente pide justicia y que la persona se la encierre, no que siga. Pero bueno, están los abogados del Estado que hacen todo lo posible para que esa persona no vuelva, porque se está resociabilizando, digamos. Pero no quiere decir que pueda ir preso y por ahí después con una condena corta y sale, ¿sí? Así que bueno. ¿Está tu pregunta? Sí, profe, gracias. Otra cosa es cuando nosotros, por ejemplo, determinamos bien claro que la persona que me asaltó, porque un testigo, porque venía con mi pareja, a mí me mató de mi pareja, no podemos llegar a reconocerlo, pero ya le digo, con la parte de delincuencia, la indemnización es algo que, no sé, tenemos que rezar a Dios para una indemnización económica. Lo que siempre se pide es la cárcel,
porque al matar a otro tiene una pena, que es lo que se quiere, la pena, esa prisión, que vaya a la cárcel, que es lo que muchas veces no se da, es muy injusto, y es lo que en la tele en Buenos Aires o acá también vemos una cantidad de casos que son, reclaman justicia, porque son delincuentes, partimos de esa base. Así que bueno, actividad peligrosa de un grupo. Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Solo se libera quien demuestra que no integra el grupo. Esto es cuando, lo mismo que hablamos en grupo anónimo, acá el autor anónimo no se sabe quién fue, responden todos. Pero en la actividad riesgosa, y está claramente detallado el grupo y quienes forman parte de ese grupo, porque la persona, el grupo de personas puso en riesgo a gente y por la actividad que generó, ahí sí responde todo el mundo, todo el grupo, excepto que diga, bueno, yo no participé, no formaba parte de esa organización, no realicé esa actividad peligrosa, ¿sí? Esto, por ejemplo, les puedo decir, no sé, las carreras que se dan de moto, de auto, eso son actividades peligrosas, sabemos, las carreras que se dan ahora en Buenos Aires, las carreras de auto clandestina, todo eso es peligroso, terminan matando a algún chico, a alguna persona que justo se cruzó. Esas son actividades peligrosas que se saben que tienen pueden o no generar un daño, y si causan un daño, bueno, habría que demostrar que uno no participó. El plazo de prescripción. Prescriben, el código dice, da tiempo, ¿sí? Prescriben a los 2 años el pedido de declaración de nulidad relativa a y de previsión de actos jurídicos, ¿sí? El reclamo, y esto es importante, por eso le puse, el reclamo de derecho común de daños derivados de accidentes y enfermedades de trabajo. El código dice, 2 años tenemos para reclamar desde el día que se produce el accidente, y enfermedades de trabajo, o sea, accidentes de auto, accidentes de moto, accidentes laborales, accidentes o enfermedades laborales. Tenemos 2 años, eso el código no lo cambió, son 2 años, ¿sí? 2 años para reclamo de daño derivado de contratos de transporte de personas o cosas. Estos son contratos de transporte, es los contratos que hacemos con el colectivo, cuando sacamos un ticket, ¿sí? Accidentes que se puedan producir, de un tren, de un avión, ¿sí? El pedido de revocación de la donación, bueno, esto no es para ustedes algo relevante. El pedido de declaración de inoportunidad de nacido de fraude. Bueno, lo que tienen que saber entonces es que son 2 años de que se produce el daño para un accidente o enfermedad de trabajo. Accidente en general, ¿sí? Y 1 año el reclamo de vicios rehabilitatorios, acciones posesorias, el reclamo, fíjense esto y lo puse en negro. Yo tengo 1 año, yo damnificado, o sea, yo persona que me dañaron, digamos, o algo material también, tanto a la persona, acuérdense que los daños puede ser a la persona como a las cosas. El reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, sea por vicio de construcción del suelo o de la mala calidad de los materiales, siempre que se trate de obras destinadas a larga duración. El plazo se cuenta de que se produce la ruina. Nosotros tenemos 1 año de que se produce la ruina, ¿sí? 1 año. Pero lo que nosotros preguntamos en examen, y por ahí no saben contestar, es que nosotros tenemos un daño. ¿Qué dice el código? Por ruina total o parcial, sea por vicio de construcción del suelo o de la mala calidad de los materiales, y siempre que se traten de obras destinadas a larga duración. ¿Qué son la larga duración? No sé, Martín me va a decir. Las escuelas, ¿qué más, Martín? No sé, los jardines. Una vivienda. Una vivienda. Una vivienda. Claro. Todo lo que una es torre. Una torre, larga vida de esa Un construcción. hospital. Un hospital, ¿sí? Entonces, tenemos 1 año que se produce la ruina, es puntual esto. Tenemos 1 año de que la persona nos puede reclamar porque se produjo una ruina desde el momento que se produce, 1 año. Cuando pasa el año, bueno, y vienen a reclamar, me pasó el año, está en el abogado defensor de demostrar que ese tiempo se le terminó, se le prescribió a la persona, ¿sí? Los reclamos procedentes de cualquier documento endosable, bueno, no, esto no les voy a contar porque no hace a ustedes. Y ahí le puse en negro lo que dice el código. Y obra en ruina o impropia para su destino, ¿sí? El constructor de una obra realizada en inmueble destinada por su naturaleza a tener larga duración,
responde al comitente y al adquiriente de la obra por los daños que comprometen su solidez o por la que hacen impropia para su destino. El constructor solo se libera si prueba la incidencia de causa ajena. Como dijimos, causa ajena, hablamos de esto, todo lo que es externo a nosotros, ¿sí? Todo lo que nosotros no lo pudimos manejar. O tiene que ver con la responsabilidad de otra persona. No es causa ajena el vicio del suelo, dice. O sea que si hay un vicio en el suelo y nosotros, como arquitectos o como personas que estudiamos que ese suelo no era para una construcción y se produce una ruina, el código dice que no podés decir, no, la verdad que no, el vicio fue el suelo, no. No podés, porque ahí dice, no es causa ajena al vicio del suelo, aunque el terreno permanezca al comitente o un tercero, ni el vicio de los materiales, aunque sea provisto por el contratista, ¿sí? Eso no es una causa ajena. El constructor no se puede liberar diciendo fue el vicio del suelo, fue el vicio de los materiales, porque nosotros somos los que elegimos el material y se elige el suelo, ¿sí? Entonces, ahí dice el código que somos responsables. Extensión de la responsabilidad en obra en ruina e impropia para su destino. Esto es nuevo. Fíjense que concurrentemente la responsabilidad va a toda persona que vende una obra que ella ha construido o que ha hecho construir, si hace esa actividad su profesión habitual. Toda persona que vende una obra y que ha construido, o sea, o ha hecho construir. Si nosotros somos una empresa constructora, respondemos porque nosotros hacemos de eso una actividad habitual, compramos, somos una empresa constructora que por modo propio empieza a construir departamentos, torres, entonces respondemos porque esa es nuestra actividad, ¿sí? Entonces el código acá abre, como yo le digo, las alas, y si no es el responsable una persona, es otra. A toda persona que, aunque actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, cumple una misión semejante a la de un contratista, ¿sí? O sea, es un contratista, pero para la ley no es contratista. Pero cumple todo y hace lo mismo que un contratista. Según la causa del daño, al subcontratista, y fíjense acá, al proyectista, al director de la obra y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra de construcción referido a la obra dañada o a cualquiera de sus partes, ¿sí? Entonces, el código en el artículo 1274 dice extensión de la responsabilidad por obra en ruina o impropia para su destino. Siempre que se produjo un daño por una obra en ruina o impropia para el destino, no era el suelo para ese destino, o sea, para una escuela, para una torre, todas estas personas son responsables. Plazo de caducidad, ya sea que, para que sea aplicable la responsabilidad prevista en el artículo 1273 y 1274, que dijimos que eran las obras en ruina o impropia para su destino, ¿sí? El daño debe producirse dentro de los 10 años de aceptada la obra. Entonces, acá cuando abren los ojos todos los arquitectos y las personas que estén involucradas en este artículo, porque nosotros desde que se produce la ruina, tenemos un año para reclamarla, ¿sí? Como dijimos. Pero tenemos 10 años para esperar ese tiempo, porque el daño debe producirse dentro de los 10 años aceptada la obra, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es que nosotros esperemos que la ruina se pueda producir en 10 años porque son edad de obra de larga duración, 30, 40, 50 años. Entonces yo tengo que esperar 10 años para que se pueda o no producir una ruina. Pero se produce la ruina, la persona lo tiene que reclamar en un año, ¿sí? Ahí es cuando ustedes tienen que buscarse un abogado y demostrar que efectivamente pasó el año que la persona reclamó la ruina fuera de ese año, ¿sí? Ahí es cuando la ley dice, tengo la trampa para que ustedes, si bien son 10 años de espera, se le pasó el año, un año, 12 meses y 2 meses y la persona no es responsable. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Hola? Sí, profe, se entiende. Una cosa es el tiempo que yo tengo para reclamar la ruina y otra cosa es el plazo donde caduca mi responsabilidad, ¿sí? Nulidad de la cláusula de exclusión o limitación de la responsabilidad.
Toda cláusula que dispensa o limita la responsabilidad prevista para los daños que comprometen a la solidez de una obra realizada en inmuebles destinada a larga duración o que la hacen impropia para su destino se tiene por no escrita. Acuérdense que la responsabilidad civil es contractual o extracontractual. Quiere decir que la tenemos en un contrato porque firmamos un contrato y tenemos responsabilidad, porque nosotros nos contrataron para hacer una casa, entonces la responsabilidad civil empieza porque la responsabilidad termina y sigue, pero nuestra responsabilidad en nuestro contrato es decir, yo me comprometo a realizar la obra y entregártela, ¿sí? Después somos responsables por todo lo, como dijimos, los plazos de esto. Pero otra cosa es extracontractual. Quiere decir que nosotros provocamos un daño y una persona no tenía un contrato con nosotros, pero provocamos un daño, ¿sí? Pero en cuanto a lo contractual, si nosotros vieron que el contrato es, las partes pueden establecer los puntos del contrato, todo lo que uno quiere, por ejemplo, el valor, dónde se va a pagar, bueno, el tiempo de obra, todo eso, los contratos son de libre predisposición para las partes contratantes. Pero si hay una cláusula que dice que se libera el constructor, el arquitecto, el maestro mayor de obra de este plazo de 10 años, aunque diga en el contrato y se firme, para la ley, esa cláusula cuando se produzca un daño y se tenga que reclamar y se tenga que hacer responsable y le diga al abogado, no, no, pero mire que acá el arquitecto puede decir, no, pero acá en el contrato yo me eximía de esta responsabilidad. El artículo dice que el juez va a decir, no importa, eso es nulo, ¿sí? No hace falta que se anule el contrato, sino que esa cláusula que fue maliciosa porque está en contra de la ley, no se toma. Es lo mismo que, es como que no le dan importancia. Para la ley no le, porque fue una cláusula que va en contra de la ley, ¿sí? Entonces, toda cláusula que se ponga que la exclusión de la responsabilidad de estos 10 años no se va a tomar en cuenta el día de mañana cuando uno quiera defenderse por ese punto del contrato. Responsabilidades complementarias. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normativas administrativas. Ya sabemos que todo lo que es administrativo es todas las normas que emanan del gobierno, de la municipalidad, de todo lo que está, todos los órganos que van a dar la autorización a que esa obra esté habilitada, ¿sí? Y son responsables. Entonces, vamos a leer de nuevo. El constructor, los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construcción están obligados a observar las normas administrativas y son responsables, incluso frente a terceros, de cualquier daño producido por el incumplimiento de tales disposiciones. Si nosotros tenemos normativa de que la obra está habilitada, pero nosotros no la demarcamos en cuanto a lo que es obrador, no sé, me dirá Martín, no nos equivocamos, no tomamos las normas administrativas como deben ser, no ordenamos la obra en todo lo que es señalización, todo lo que se debe, todo lo que está bien, digamos, somos responsables, ¿sí? Porque teníamos que tener ese cuidado, cumplir con las normas y no lo hicimos. Por eso nosotros vemos mucho en Resistencia que pasa esto. Mucha gente, las obras que están en construcción, no se señala la vereda, entonces uno pasa y se cae, podemos generar un daño realmente grande y somos responsables igual, fíjense lo que pasó en mi casa, somos responsables igual, la vereda no estaba señalizada, entonces somos responsables igual, porque no tuvimos, no cumplimos con las normas, que fue justamente todas las normas administrativas que tenemos. Bueno, hasta acá una pregunta de todo, porque vamos a hablar de la responsabilidad administrativa como último. ¿Alguna pregunta de Ahí, la responsabilidad civil eh, penal? ¿Entendió? ahí Bernie tenía una serie de preguntas. Si las quiere hacer ahora, que las haga ahora. Si querés, yo te digo cuáles eran. Dale, dictame vos. Bueno, espérate, porque yo me las fui pasando en un documento. Francisco Berni. Ah, ¿la decís vos? Bárbaro, Berni, mejor. Perfecto, si no yo la tenía. Dale, dale.
exacto. Ahí no hay una, ahí no hay una negligencia, ahí hay algo que yo estoy sabiendo y lo hago igual, claramente. Lo que pasa es que al momento de que se produce un derrumbe, lo que sea, hay que demostrar que efectivamente se usó el material. Pero como las cosas se dicen verbalmente, vos no puedes, después, ¿cómo la vas a decir? No, pero vos dijiste, o sea, son cosas que se dijeron. Te puedes decir, no, yo no dije, pero no importa, porque de igual manera, si el dolor no se puede demostrar, porque no se puede, capaz que no se va a poder demostrar que la persona dijo que sabía y lo hizo igual, de cualquier manera está la culpa, porque tuvo una negligencia porque sabía que tenía que poner eso y lo hizo igual. Por supuesto que la culpa y el dolo hay veces que se van muy de la mano, porque en este caso es claramente dolo y yo creo que se puede demostrar diciendo, pero acá en la normativa dice claramente, no sé, los miligramos, el peso, y yo no hice eso. Eso es dolo. Porque otra cosa es que no diga y que yo diga, ay, bueno, no, la verdad que no sabía. Y bueno, pero vos tenés que saber porque es una normativa y estás en el área de la construcción. Entonces ahí es culpa, porque por negligencia en pericia en el arte o profesión. Pero dolo es cuando yo claramente veo que se tiene que usar tal medida o construir en tal altura y no hago nada, ¿sí? Ahí hay plurisujetos. Ahí hay dos sujetos que son plurisujetos que actuaron con dolo. Ahí hay dos personas que actúan con dolo. Pero bueno, igual le van a responder todos. Los que deciden sobre una obra, los que llevan para adelante una obra. Por eso, a ver, yo siempre digo, hay profesiones y hay profesiones. Está la profesión del abogado que nosotros podemos llegar a tener mala praxis en el sentido de hacer perder económicamente a una persona porque perdió el juicio, porque nosotros no aportamos la suficientemente prueba o no defendimos todo lo que pudimos. Por ejemplo, le doy un ejemplo. O porque era realmente, si es delito penal, yo estoy abogado de un delincuente y efectivamente, o una persona que mató a otra, o sea, que no era delincuente, pero que justo le pasó a vivir esto y cometió un delito, no tratar de que se llegue a la mejor pena para esta persona, siendo la primera vez, bueno, un montón de cosas. Eso son malas negligencia en cuanto a lo que es el procedimiento. Los médicos tienen en cuanto a lo que es el arte de ejercer. Una cosa es ejercer, yo ejerzo sobre los derechos, pero no afecto, puede afectar psicológicamente, económicamente, pero ustedes, los arquitectos, afectan directamente su actividad es sobre levantar en la sociedad departamentos, cosas ya que son riesgosas. Y encima se suma de que hay personas trabajando en esto que es riesgoso. Pero no estamos hablando de la moladora es algo que es riesgoso. Entonces, la moladora, si no trabaja una persona con todo el equipo y que no sabe, es riesgoso porque vos le estás dando a una persona que no sabe manejar algo que ya es riesgoso de por sí, como dijimos hoy. Entonces, todo eso hace que la profesión de los arquitectos sea algo que hay que tener cuidado. Yo no les digo que vayan con miedo, pero tratar de siempre prevenir y hacer todo lo que ustedes puedan hacer para que no se produzca un daño, ¿sí? Por eso está la seguridad e higiene. Y otra cosa es el médico que también ejercita su profesión sobre el cuerpo de la persona, sobre la salud directa. Es totalmente riesgoso ya la actividad del médico. Por eso es diferente. Si el pintor, y bueno, el pintor tiene su responsabilidad, pero es
es una obra, psicológicamente, capaz que le generaste, no sé, un desorden mental porque la obra fue tan fea que le generaste, pero es cosa que no pasa, hay profesiones y profesiones. Por eso ustedes tienen el código agrega muchas cosas a raíz de tantos edificios que se cayeron, balcones que se cayeron, edificios enteros en Buenos Aires, Buenos Aires, y ahí hay ciudades que son muy de Salta, Tucumán, de construcciones muy antiguas, Corrientes, que genera un mantenimiento como todo, como toda casa. ¿Viste? Vieron que si no mantenemos las casas se cae, se requieran las paredes, porque nosotros tenemos un clima que es muy cambiante, con 40 grados o, no sé, 15 grados. Imagínense en lugares con mucho frío o con, no sé, nosotros no sé si hay algún lugar, Martín, con más calor que nosotros, pero esa diferencia de temperatura hace que todo lo que sea material se vaya moviendo, arruinando. Por eso en la construcción es muy importante los materiales que hoy en día, por el 2020 el cambio, Martín me dirá seguramente que usted, que él es más, no te digo viejo Martín, pero que viviste todas las épocas, cómo fue cambiando el material de construcción y cómo las cosas se mantienen, y que decís qué buena calidad de construcción cuando tenemos un edificio antiguo que se mantiene. En Resistencia van a ver, hay un edificio, no me acuerdo por dónde, creo que queda cerca del Harmony, el edificio lindo, que vos lo ves al edificio y como tiene todo un revestimiento en cerámico, no, parece que está intacto. En cambio ves, por ejemplo, las Torres Sarmiento están todas con todo, están hace 10 años también que no se pinta, pero como el clima cambió la pintura, le generó toda humedad, se van... Así es, se van... Profe, buenas tardes. Le hago una consulta, por favor, antes que salga del tema. Sí. Vio que usted dijo algo muy importante entre un médico y, por ejemplo, un arquitecto, que en este caso, bueno, nosotros vamos directo a ser arquitectos, si Dios quiere. Y a ejercer. Vio que cuando uno entra a la sala de operaciones, y le digo porque pasó por mí, por ejemplo, a uno le hacen firmar una especie de acta, o no sé. Es un consentimiento informado, te informa lo que te puede pasar. Donde ellos no se hacen responsables prácticamente de nada, que si uno muere, si esto, lo otro. Te digo porque yo leí antes de firmar eso. Para nosotros los arquitectos no tenemos algo así, ¿verdad? En cuanto a la seguridad, más allá del seguro que uno tenga que contratar para la obra, pero algo que nos proteja a nosotros como profesionales. No. Entonces estamos complicados en ese sentido. No. Buenas tardes. Hola, no te estoy viendo, yo no veo a nadie, así que... Hola, hola Cintia, ¿cómo estás? Lo único que tenemos son seguros de mala praxis también, que se suelen usar, que son nuevos, pero en el tema del ambiente, yo quiero retomar lo que Cintia dijo, muy acertado. Me tocó hacer una pared medianera, revocarla toda de nuevo, y que le daba el sol de la tarde. Y todo el revoque a lo largo de esa pared, ese sol de la tarde lo quemó completamente, se tuvo que rehacer todo ese revoque. Hay que tener cuidado ahora porque influye muchísimo tanto la sequía que se vive como si llueve todo el tiempo. Tenemos épocas en que llueve todo junio, llueve todo julio y justo agarra una obra que uno está haciendo y también sufren, los materiales no se pegan como corresponde con respecto a esas diferencias de temperatura que tiene uno y otro, así que hay que tener mucho cuidado. Ahí se te cortó, Ale. Ale. Sí, mucho cuidado en los materiales, lo que dice Alejandra, porque cambiaron mucho los materiales. Profe, tengo una consulta. Profe, una consulta. Perdón, quiero hacer una salvedad. ¿Por qué los médicos tienen el consentimiento informado? Acá, a ver, nosotros tenemos un bien jurídicamente protegido. El médico tiene la salud, la integridad de la persona, el cuerpo de la persona, la integridad física de la persona como bien jurídico protegido.
Nosotros los abogados tenemos el bien jurídico protegido, sería defender los derechos de esa persona. El constructor, el bien jurídico protegido sería en cuanto al daño y no ocasionar un daño a terceros, pero tiene más que ver con que ustedes hacen cosas, a ver, en material, en ladrillo. El médico trabaja sobre la integridad de la persona, sobre el cuerpo directo, la lesión es directa. Entonces, lo que hacen, en realidad la responsabilidad del médico es así, todo lo que es informado, a ver, aunque vos te hagan firmar que ellos no se hacen responsable, a ver, el médico, ¿qué nos hace responsable? ¿Qué pasa en cirugías estéticas? Si vos tenés problemas cardiovasculares, si vos tenés problemas de sangre porque tenés trombosis, porque tenés un montón de preexistencias, ¿qué hacen? Que al momento de operarte la cirugía estética, ya sea, o operarte una bariátrica, que es para adelgazar, cuando es una manga gástrica que cortan el estómago, bueno, todo ese tipo de cirugías, ¿qué pasa? Si una persona tiene preexistencia y no la declara y el médico no sabe, hay veces que puede no saber efectivamente, hay veces que puede saber, toma todas las medidas y igual tiene una consecuencia grave, lo que firma es que a raíz de esa patología que vos tenés, que puede agravar o no la cirugía que estás manifestando tu consentimiento para hacerte, eso es lo que es el consentimiento. O sea, yo firmo algo que digo, que yo sé cómo es mi estado de salud actual y me estoy voluntariamente haciendo otra intervención. Ahora, distinto es que yo haya firmado todo eso, pero a mí la cirugía estética me hicieron mal, me generaron otro daño porque las prótesis mamarias me pusieron mal y por ahí quedan caídas o quedan encapsuladas, o a raíz de que me hicieron mal la lipoaspiración me entró un virus hospitalario. Tenemos el caso de una concejal que está en estado vegetativo todavía por ese tema que... Claro, en ese caso no hay, o sea, no se puede desligar el médico, aunque tenga preexistencia la persona, porque a raíz de el hecho puntual uno generó, ¿sí?, nuevas... ahora, si el médico demuestra que efectivamente no sabía que vos podías tener un paro cardíaco cuando yo te pongo una anestesia y duermo, una anestesia total, y vos me mentiste, porque hay gente que les miente a los médicos con tal de hacerse, sobre todo las chicas jóvenes, con tal de hacerse la operación, les mienten, dicen que está todo bien, si bien se hacen todos estudios, bueno, justo nos lo hicieron al cardiológico, por ejemplo, y el médico no sabe, el médico puede decir, no, pero yo no sabía. Ahora, también puede decir los familiares que murió y el médico tuvo que haber mandado un examen cardiológico, porque vos tenés que tener toda la prevención para efectivamente llevar adelante una cirugía voluntaria encima, pero voluntaria hasta un punto, porque uno puede ser voluntario en operarse, pero desde el médico también tiene su responsabilidad porque él estudió y sabe qué estudios te tiene que hacer antes para que vos te intervengas en esa cirugía, ¿sí? Lo mismo que el COVID. Ahora, todo el mundo, yo sé que las personas que van a ser mamá tienen que firmar como un consentimiento de que si voluntariamente están yendo a tener al bebé en un sanatorio que se pueden contagiar de COVID, después no quieren reclamar al sanatorio. Y bueno, eso también es responsabilidad de uno que, bueno, está bien, nadie puede, ¿no?, decir me voy a tener en mi casa a mi bebé, pero es algo voluntario, que cuando uno firma está aceptando, claramente está aceptando. Y después, en cuanto a la responsabilidad, y bueno, pero vos aceptaste, pusiste tu firma y es tu firma. Entonces hay que ver hasta que uno acepte y cuando uno no acepta, no acepta. Porque a raíz de eso, como dice Alejandra, hay gente que queda, por ejemplo, en cirugía estética vegetativo, porque efectivamente hay una mala praxis. Hay una mala praxis. Así que bueno. Cintia, Sí. continúa con Vamos a continuar. Sí, después responder. tengo las preguntas. Ahí Belén quiere preguntar algo. Sí, Que decía la Belén.
Quería saber si en el caso que habían dicho que tenemos 10 años de garantía, digamos, y después el artículo anterior decía que teníamos un año para que nos Sí, avisen. no, ¿Qué no es pasa si nos garantía. avisan en el año 11, que la fisura se realizó hace un año, cuando vencieron los 10 años? No es garantía. Si vos tenés en ruina o impropia para su destino, un plazo de prescripción de responsabilidad de 10 años, ¿sí? Eso es cuando vos de 10 años cumplido, 10 años y un mes, se te liberó de responsabilidad de esa obra en ruina o que fue impropia para su destino, no pasó nada. Ahora, si dentro de esos 10 años hay una ruina, el propietario, o sea, el quien le generaste el daño, digamos, el que advirtió de la ruina, tiene un año para reclamar, para que se resarza eso, ¿sí? Sí. Son dos cosas diferentes. Vos tenés 10 años, y dentro del año 9, justo se te presenta una persona que te viene a reclamar una ruina por algo que vos construiste, ahí lo primero que tenés que hacer es decirle al abogado, fíjate si desde que, por el perito, si hay peritos que estudiaron y son los que saben desde cuándo se produce la ruina, dice el perito, sí, efectivamente, la persona lo advirtió, pero esta ruina se pasó hace 6 meses, 3 meses, no pasó un año. No fue, perfecto, ¿sí? Tienen que responsabilizarse ustedes. Ahora, si el perito dice, no, esta ruina está hace un año y medio, pero recién se reclama, ustedes pueden ligarse porque la persona excedió el tiempo de reclamar. Es como el plazo de un accidente de tránsito. Tenemos 2 años para reclamarle el seguro. Si después no le reclamamos en 2 años, no se presenten, porque van a rechazarle. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias, profe. Bien. Profe, usted mencionó que otra forma de librarse de esa responsabilidad es demostrando la causa ajena y que el terreno no sería causa ajena. ¿Y qué podría determinar esa causa ajena? Por ejemplo, un mal uso. Lo que dice el código es que no exime responsabilidad cuando es vicio del suelo. No puede decir que uno sabía que el suelo no era apto para... Estamos hablando siempre, tengan presente, de obras de larga duración. ¿Sí? Sí. Bien, responsabilidad administrativa. Vamos a hablar muy por arriba de esta responsabilidad. La responsabilidad administrativa, ¿qué es la palabra administración? ¿Sí? La palabra administración expresa la subordinación y la obediencia, el ejercicio de una función bajo el mando de otra persona. Claramente una relación de dependencia de empleado a empleador. La responsabilidad administrativa es una responsabilidad perjuiciosa que se genera como consecuencia de una serie de sucesos, de hechos, que por acción, o sea, por hacer algo o por no hacer algo, se realizan los servidores o funcionarios públicos y se desarrollan en actividades, ya sea por el título dolo o culpa, cuya conducta se considera antijurídica, ¿sí? La responsabilidad administrativa es cuando nosotros, el día de mañana, somos contratados o trabajamos para una administración, para la administración pública, ya sea para el Estado, digamos, ya sea para la municipalidad, para casa de gobierno, todo lo que sea estatal. Tenemos una relación de dependencia, entonces toda la acción u omisión o que no hagamos algo que estaba prohibido, tenemos una sanción, ¿sí? La responsabilidad administrativa es subjetiva y objetiva, y tiene que estar la persona, ¿sí?, que genera un daño, ya sea por culpa o dolo, vamos de nuevo, y la objetiva, que es que se produzca un daño, ¿sí? O no es un daño en sí, sino que es una falta de una conducta que va contra la normativa administrativa que tiene ese lugar. Las normativas administrativas de la municipalidad no son las mismas del Casa de Gobierno o de, no sé, del Ministerio de Infraestructura. Cada uno tiene normativas internas porque nosotros, el día de mañana, si nos contratan como arquitectos, tenemos una función, X función. De esa función vamos a tener normativas que nos van a comunicar en el momento de firmar el contrato, donde se firma la relación laboral, que dice, por ejemplo, cuáles son las sanciones de llegar tarde, cuáles son las sanciones ante incumplimiento de tu deber, incumplimiento de lo que tenés que hacer, cuáles son las sanciones si vos tenés que manejar caudal de dinero y ese dinero uno se lo roba, una estafa realiza. Todo eso son sanciones que ya tienen la norma administrativa interna,
ya tiene establecidas las sanciones, ¿sí? La responsabilidad administrativa, la administración pública, perdón, que por eso decimos que la responsabilidad administrativa nace de una relación de administración pública, digamos, porque tiene que ver con alguna relación de dependencia con el Estado, ¿sí? Es un ente constituido por un conjunto de organismos cuyas actividades son desarrolladas dentro del común denominador del interés público. Nosotros tenemos normativas, ahora seguramente Martín y Alejandra van a poder acotar más sobre esta responsabilidad. La responsabilidad administrativa tiene que ver, el interés jurídico acá es el interés público, está el Estado, ¿sí? Nosotros trabajamos en la municipalidad, por ejemplo, el día de mañana nos contratan en la municipalidad y ustedes tienen a cargo obras que hacen, por ejemplo, no sé, un ejemplo les doy, yo, Alejandra me va a saber decir mejor ejemplo, pero construyan un camino o construyan un puente, todo eso hace al interés público porque es para el Estado, es para la gente que vive en ese lugar. Entonces, es diferente a la responsabilidad que podamos tener por, no sé, ser simple recepcionista en la municipalidad. No es la misma responsabilidad. Te doy un ejemplo que yo veo en los chicos que ingresan a trabajar, que son arquitectos, Sí. Le cuesta comprender que hay que cuidar la cosa del Estado, a lo mejor más que la de uno mismo. Se le da un auto, por ejemplo, como vos decías hoy, para que lo cuiden. Esos son los guardianes, diría. Claro, se le da un auto y ellos, por ejemplo, se olvidan de hacer el cambio de aceite al kilometraje que correspondía. Entonces terminan fundiendo el motor, por ejemplo, en ese caso, o se le da una tarea para realizar a través de un memo, de un memorándum de un superior, y ellos no toman conciencia que están bajo la responsabilidad administrativa de ese superior para llevar adelante la tarea y cumplirla. A veces hay plazos, a veces los expedientes manda la jueza de falta y manda con pronto despacho, y ese pronto despacho tiene un vencimiento, a veces son 48 horas, y ellos no toman conciencia de eso. Eso sería bueno que vos te andas por ahí un poquito más, Cintia. Sí. Todo lo que es administración, la responsabilidad administrativa, tiene que ver con sanciones de medidas disciplinarias, que ya están establecidas, ¿sí? Por supuesto que hay sanciones de llamado a atención, pueden suspenderle que no vaya a trabajar y que no cobre el sueldo, pueden retirarlo del cargo. Hay montones de sanciones y se arman expedientes administrativos internos que son sumarios, que son los que, el sumario es como el expediente de la persona dentro de ese organismo, ¿sí? La responsabilidad administrativa, que por ahí se confunden, en el examen nos dicen que tiene que ver con la administración de la obra o algo así, me supieron decir. No tiene nada que ver esta responsabilidad, es cuando uno tiene una relación laboral, en este caso, la relación laboral es con un ente, un organismo, el Estado público, que tenemos ciertas normativas que cumplir y ante la violación de nuestros deberes y obligaciones se imponen sanciones, ¿sí? Bueno, esto es todo. Yo voy a dejar de compartir pantalla para que hagamos actas y libros. Cierro acá. Vamos a tratar de dar actas y libros por la hora que es, y en todo caso voy a hacerlo rapidito para que si quieren preguntar algo después de cualquiera de los dos temas. Acá. Y aparece